En este precioso día. Qué honor y privilegio una vez más, ¿verdad? Y gozo poder venir a través de estos medios y saludarte y poder compartir contigo una porción de la palabra del Señor. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Aquí, por la gracia y misericordia de Dios, estamos pastoreando, sirviendo al Señor en el área de Mesquite, Texas, ¿verdad? Al lado de Dallas. Y qué privilegio, ¿verdad? Utilizar estos medios, esta herramienta de las redes sociales para compartir la fe, ¿verdad? La fe de nosotros, la fe de la palabra del Señor. Y sin más preámbulos, yo quiero hablarte sobre el tema descansa en Dios. Y yo creo que es un tema muy importante porque si nos preguntáramos, ¿verdad? Se escucharía extraño que tenemos que empezar a saber cómo descansar en Dios. Y yo creo que vivimos en una temporada, en una época donde estamos corriendo aceleradamente para arriba, para abajo, para allá, para acá, compromisos, etcétera. Pero es la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Una sociedad en que estamos faltos de tiempo, una sociedad donde estamos tan comprometidos, tantos compromisos, tantos quehaceres, ¿verdad? Y muchas veces no hay ni tiempo para descansar o para comer. Es a la carrera, correteando. Pero si continuamos en ese ritmo, vamos a llegar al punto que podemos sentirnos desmayar, que nos vamos a quedar sin fuerzas, que nos vamos a quedar agotados, ¿verdad? Y cuando entramos en un agotamiento físico y espiritual, el enemigo toma ventaja, ¿verdad? Y puede atacar nuestra vida de una manera que nos dañe, ¿verdad? Espiritualmente y físicamente. Y yo creo que hoy en día hay una enfermedad muy popular, ¿verdad? Llamado el estrés. ¿Cuántas personas están corriendo y caminando o viviendo una vida estresada, ¿verdad? Y muchas veces el estrés, la tensión puede ser provocada por situaciones agobiantes que la persona, el individuo, podemos caer fácilmente. Si no tenemos ese cuidado, esa precaución, podemos estar caminando en una temporada de estrés continuo o de un agotamiento, ¿verdad? Es tan importante comenzar o aprender, mejor dicho, a descansar en Dios, ¿verdad? Yo creo que cuando uno descansa en Dios, pone la confianza en Dios, retoma las fuerzas en Dios, podremos ser más productivos. Hay una poderosa palabra en el Evangelio de Mateo, una escritura tan conocida en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, que nos dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos hace una invitación de descansar en Él, ¿verdad? Cuando nos sentimos abatidos, agobiados, cansados, estresados, es muy importante tener en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos hace esta poderosa invitación de venir a Él, ¿verdad? Y eso es lo primordial, lo principal, una de nuestras prioridades como hijos de Dios: acudir al Señor, acudir a la fuente correcta, a esa fuente que nos puede dar descanso. Quizás miramos que el tiempo, el año o los meses o las semanas están avanzando de una manera tan acelerada. Muchas veces el ánimo se pierde por tanto cansancio, tanto estrés, y sentimos que no podemos avanzar. Y llega un agotamiento en la vida de las personas que se le terminan las fuerzas de continuar luchando. Puedes perder las fuerzas de seguir viviendo, puedes perder las fuerzas de seguir corriendo en ese propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra, ¿verdad? Y lo repito, habrá situaciones cotidianas en nuestra vida que en algún momento vamos a enfrentar, momentos difíciles, que vamos a querer tirar la toalla, que vamos a querer rendirnos, que vamos a decir:
ya no puedo más, y cansarnos de luchar a través de los problemas. Puede ser el matrimonio, los hijos, las finanzas, el negocio, los recursos, el ministerio, etcétera. Amén. Los afanes del trabajo, quizás una enfermedad física está tocando tu cuerpo, está tocando tu puerta, ¿verdad? Y muchas veces ese cansancio se convierte en un agotamiento. Y es cuando las personas pierden el ánimo de continuar. Es cuando las personas pierden las ganas, el entusiasmo, el ánimo de seguir avanzando hacia adelante en esta vida, ¿verdad? Y lo repito, nadie somos exentos, que podemos llegar en un momento de nuestras vidas a que ya no tenemos fuerzas, ¿verdad? Pero hay esta preciosa palabra, ¿verdad? Que yo creo que es algo que urgentemente tenemos que atender a esa invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Dice la palabra, la acabamos de leer, ¿verdad? Venir a mí, ¿verdad? Venir a mí, ¿verdad? Él es la fuente de fortaleza, Él es la fuente de salvación. Y cuando leemos la palabra venir a mí, ¿verdad? Lo primero que a mí se me viene a mi espíritu, a mi mente, a mis pensamientos, ¿verdad? Eso nos habla de prioridades, ¿verdad? Tenemos que buscar la fuente correcta, que es Jesucristo. Mateo 6:33 nos dice la palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Cuando hacemos nuestras prioridades de buscar a Dios, yo te puedo asegurar que en Él encontraremos descanso, ¿verdad? Si hay abatimiento, si hay cansancio, si hay presión, si hay tensión en tu vida, déjame decirte, tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? A veces queremos buscar en otras fuentes, a veces queremos buscar otras soluciones, pero nos llenamos de tantos compromisos terrenales, humanos, y muchas veces descuidamos el compromiso principal que tenemos que tener con Dios, de buscar a Dios primeramente, buscarlo en oración, buscarlo a través de las palabras de Dios, alimentar nuestra fe con la Escritura para poder estar fortalecidos en el poder del Señor. Amén. Dice la Biblia en Mateo 28, ¿verdad? Esos versículos tan conocidos de la Gran Comisión, que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre el discipular, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es tan importante poder aguardar estos principios en nuestro corazón y no descuidar nuestras prioridades de buscar a Dios. Amén. Si tu único tiempo de buscar a Dios, de relacionarte con Dios, de abrir tu Biblia es el día del culto, estás equivocado. Si es el único momento que tú sacas para hablar con Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, leer su palabra, es el día del culto, el día del servicio, estás equivocado. Yo creo que por lo menos 2 horas, 1 hora y media, 2 horas de culto no es suficiente para poder recargar toda la semana. Lo repito, a veces nos llenamos con tantos compromisos terrenales, humanos, buenos, yo no estoy diciendo malos, pero no podemos dejar a un lado nuestra prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Amén. Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. No solamente el día del culto, no solamente el día domingo. Tenemos que reconocer el amor de Dios en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos exhorta, nos anima, ¿verdad?, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a llenarnos de esa plenitud, a llenar nuestro corazón de la presencia de Dios, porque dice la Biblia que ahí hay plenitud y delicias a su diestra, ¿verdad? Es tan importante. Pero lo único que tenemos que hacer es reconocer que no podemos solos, reconocer que necesitamos ayuda. Cuando reconocemos que estamos flaqueando, que nos estamos cansando, que no podemos solos, cuando reconocemos que necesitamos ayuda y buscamos a Dios, es ahí cuando ponemos nuestra confianza y nuestro reposo en el Dios de poder. Amén. Esta vida que estamos viviendo, lo repito, vivimos en una temporada de mucho aceleramiento, vivimos en una temporada de compromisos, vivimos en una temporada donde lidiamos con trabajo, tráficos, responsabilidades en la vida cristiana, responsabilidades en el hogar, en la casa.
pero nuestra fuente de descanso es el Señor, no son unas vacaciones. Tú puedes irte de vacaciones, literalmente desconectarte una semana y puedes llegar más cansado. La fuente de descanso es solamente en Dios, amén. Y Él dijo en su palabra, lo leímos, venir todos los que estén cansados y cargados, ¿verdad? Cuando nos habla todos, no importa la condición, no importa la edad, no importa el problema, no importa lo que tú estás atravesando, a Dios le importa nuestra condición. Él quiere ayudarnos, fortalecernos en cualquier temporada de nuestra vida. Dice la Biblia en Isaías 44, versículo 26, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás abatida, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Él tiene el poder para restaurar, para reedificar, para levantar, para dar nuevas fuerzas. Él da descanso al cansado, ¿verdad? No importa tu situación, lo repito, no importa qué tan destruida sientas que está tu vida, no importa que si tú sientes que ya no tienes fuerzas, yo te puedo asegurar que Él tiene el poder para restaurar las ruinas de tu vida el día de hoy. Si tú te atreves a creerle a su palabra, lo voy a repetir, no importa qué tan destruida esté tu vida, no importa si ya no tienes fuerzas, Dios es capaz, Dios tiene el poder para restaurar cualquier situación, amén. Lo repito una vez más, si te sientes cansado, cargado, busca al Señor. Él dijo, venir a mí todos, no importa la situación, puede ser escasez, puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, etcétera. Él tiene tu ayuda, Él tiene una respuesta para esa situación, amén. Y me encanta porque continúa diciendo el versículo, y yo os haré descansar. Y cuando Dios nos habla que podemos descansar de parte de Dios, amén, ¿cómo descansamos? En su poder, en el poder de Dios, porque acuérdate, la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando nosotros le damos al Señor nuestras imposibilidades, Él las hace posibles. Cuando le damos a Dios nuestras imperfecciones, Él las perfecciona. Amén. Si hay dificultades en nuestra vida, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Segundo punto en el que podemos, principio, en lo que podemos descansar es en su amor. Recuerda que para Dios no hay nada imposible y su amor, dice la Biblia que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Si tú estás mirando este video y tú despertaste, tú abriste los ojos esta mañana, nuevas son las misericordias de Dios hacia ti. Se sigue extendiendo ese manto de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado contigo. Amén. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Recuerda que Dios está disponible para nosotros por medio de su misericordia y de su gracia. Amén. ¿Qué es lo que nos permite comenzar de nuevo? Si hemos descuidado una área, si nos sentimos abatidos, agotados, si hemos dejado de buscar a Dios, de alabar a Dios, de leer su palabra, ¿qué es lo que nos puede permitir volver a comenzar de nuevo? Cuando venimos delante de Él con un corazón arrepentido. La palabra de Dios nos dice, acercados al trono de la gracia confiadamente. Amén. Cuando nos acercamos al trono de Dios confiando, con la plena seguridad que Él nos escucha, que Él obrará, que Él actuará a nuestro favor, yo te puedo asegurar que Él no te va a fallar, porque dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan. Dice la Biblia que el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que llama se le va a responder. Es muy importante que aprendamos a descansar en el Señor. Por último, descansa en las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia que todas las promesas en Dios, en Él son sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo repito, para la gloria de Dios. Me encanta esa escritura.
Segunda de Corintios 1:20, ¿verdad? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, amén, por medio de nosotros, por la gloria de Dios, amén. Qué preciosa escritura el Señor nos deja para decirnos, amén, aleluya, que por medio de sus promesas Él ha hecho un pacto para nosotros. Yo quiero por último recordarte, descansa en el Señor. No importa cuán dura ha sido la vida, no importa cuán agitado estés en este momento, no importa qué circunstancia estés atravesando, dice su palabra, amén, que Él nos hará descansar. Amén. Me recuerda la escritura ahorita cuando Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Me encanta la respuesta de Dios porque Él le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es una indicación que Dios está con nosotros, es una indicación que Dios te da paz, te llena de paz, te llena de descanso cuando Él está caminando con nosotros. Amén. Quizás hay personas que te han fallado, quizás hay personas que te defraudaron, quizás hay personas que te desanimaron, pero yo quiero recordarte en este día que Dios todavía cumple sus promesas. No te desanimes, no tires la toalla, no te sientes, no te retires de las cosas de Dios. Síguele creyendo a Dios. Si has dejado de leer la Biblia, vuelve a levantar esa palabra, vuelve a escudriñar las Escrituras, empieza a avivar el don que está dentro de ti y empieza a descansar en el Señor. Amén. Espero que este corto devocional sea de bendición para tu vida. Oro en el nombre de Jesucristo. Si estás atravesando un momento de fatiga, de cansancio, de desesperación, que ya no sabes qué hacer, yo creo que es una temporada perfecta para que le des el lugar a Dios que entre, para que le des el lugar a Dios que obre a favor tuyo. Ahí cuando sentimos que todo se ha terminado es cuando Dios comienza. Cuando ya no hay fuerzas, entra la fuerza de Dios. Cuando ya no hay fe, cuando ponemos nuestra fe en Dios, esa fe despierta por medio de la palabra. Recordemos que dice la Biblia que la fe viene por el escuchar la palabra del Señor. Yo solamente quiero recordarte en este día que Dios cumple lo prometido. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te animo una vez más en esta hora a confiar en Dios. Te animo en esta hora a que te animo a que te enseñes a buscar y descansar y reposar en Dios. Amén, porque Él es el único que nos puede dar descanso. Amén. Espero que esta palabra la atesores en tu corazón y no importa la circunstancia, recuérdate que para Dios no hay nada imposible. Te pido que me ayudes a compartir este video corto, que yo sé que hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Que el Señor te bendiga una vez más. Un fuerte abrazo de parte del pastor y tu servidor Edgar Rivera y hasta la próxima. Bendiciones.